Vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio del espíritu, del alma y del cuerpo. La vez pasada analizamos alguna parte de la creación. Quiero hacer un resumen de 3 minutos para regresar a la clase pasada y continuar en esta mañana con el estudio del espíritu, el alma y cuerpo. Rápidamente, la clase pasada vimos que Dios, cuando creó al hombre, lo hizo un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Vimos también que somos un espíritu. Esencialmente el ser humano es espíritu. Número 2, tenemos un alma. Hoy vamos a dar las definiciones de cada cosa. Y vivimos el alma y el espíritu dentro de un cuerpo. Lo que menos valor tiene en este peregrinar, en esta época tan temporal que tenemos, es el cuerpo. Y el cuerpo es la caja o el frasco donde vive el perfume, que es lo más valioso del ser humano. El cuerpo fue hecho de algo que ya existía. También lo vimos la clase pasada, o sea, de la tierra. Y la tierra tiene los 4 elementos, los 4 gases: nitrógeno, carbono, oxígeno, y los 17 elementos químicos que tiene la misma tierra. Entonces el cuerpo fue hecho de algo que ya existía. Pero el espíritu y el alma nos fueron transmitidos. O sea, el espíritu salió, Alan, ya no sigas pasando por favor, salió de algo de Dios mismo. O sea, Dios sopló dentro de nosotros y recibimos nosotros la misma vida de Dios. Ahora que hemos entendido esto, también comprendemos que Adán tenía contacto con Dios, no a través de los sentimientos y la voluntad, aun cuando eran influidos por medio del Espíritu, sino que la creación original y el hombre original tenía contacto con Dios a través del Espíritu. Juan 4:24 dice: Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu es necesario que le adoren. Ahora vamos a ver en esta clase, nos vamos a ir un poco profundo. Abran sus Biblias en el libro del Génesis, capítulo 1, y quiero mostrarles en esta mañana que Dios hizo 3 formas de creaciones. Los que estén tomando apuntes lo pueden hacer. Dios hizo 3 formas de creaciones, o Dios creó de 3 maneras diferentes. Número 1, Dios creó de la nada. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vemos que de algo que no existía, Dios creó algo. Esta palabra creó en el hebreo es la palabra hebrea bara. Y cuando nosotros vemos que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, significa de que los ateos están en problemas, los panteístas están en problemas, porque este versículo nos dice que hay un Dios, y este versículo nos dice que Dios no es esto, ni es esto, ni es esto, como describe o suscribe el panteísmo, sino que Dios creó la materia. La materia está sujeta a Dios, no Dios vive dentro de la materia. Y esto es muy importante. Vean Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que el Dios de la Biblia, el creador del universo, creó de lo que no existía, así no había más que vacío. Dijo con su palabra y aparecieron los cielos, apareció la tierra, y aparecieron la luna, y apareció el sol, y aparecieron las estrellas. Esta creación es la creación de la nada. O sea, Dios puede materializar de la nada energía. La segunda forma de creación, regresamos al Génesis, capítulo 1. La segunda creación es que Dios creó en segundo lugar algo de lo que ya existía. O sea, de la materia sacó otra cosa, de lo cual Él creó más adelante. Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así.
no le dijo Dios a la tierra que aparezca la hierba, sino que Dios le ordenó a la tierra que apareciera la hierba. O sea, que la hierba apareció no de la nada, sino de algo que ya existía. El segundo tipo de creación en el Génesis es que Dios crea de algo que ya existe. Vean ahora el versículo 20 también. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Quién produjo las ballenas y los tiburones y quién produjo los peces? No aparecieron de la nada, no fueron hechas de la tierra. Dios le habló a las aguas y las aguas, a la voz de Dios, obedecieron y ellas produjeron seres vivos. Entonces aquí vemos también que tanto las plantas como los peces del mar fueron creados de algo que ya existía. Y vean en último lugar el versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra, según su especie, y fue así. ¿Quién produjo a los seres, a los animales y a los reptiles? No dijo Dios que aparezcan, no dijo Dios que de repente sean como nos transmitió la vida a nosotros, sino que la Biblia diferencia claramente que los tipos de la creación en el Génesis fueron de la nada, de algo que ya existía, y por último, nosotros como seres humanos no fuimos creados de la tierra, y le dijo Dios a la tierra que produzca la tierra a los seres humanos, ni tampoco de la nada nos dijo Dios que sea el hombre, sino que el proceso de la creación del hombre tuvo lugar primero de la tierra. Dios agarró y Él mismo formó de la tierra el polvo, y ya que nos formó todo el cuerpo humano, sopló dentro de este cuerpo las dos clases de vida que le vamos a llamar en esta mañana el alma y el espíritu. Entonces aquí encontramos las tres clases de vida que Dios creó. Crea de la nada, crea de lo que existe y crea también al hombre conforme a su imagen. O sea, recibimos algo que provenía de Dios. Cuando nosotros venimos y analizamos esto, tenemos que comprender lo siguiente. Si nosotros hemos sido creados por Dios, y si nosotros no fuimos creados al igual que los animales, ni tampoco somos animales, porque desde la creación nos distinguimos de los animales, tenemos que encontrar entonces el propósito tan significativo detrás de la creación del hombre, porque si no somos animales, ni fuimos creados según los animales, Dios tenía un propósito muy especial para el ser humano. Ahora vean el capítulo 1 de Hebreos. Hebreos capítulo 1. Y vean que lo mismo que dice el libro del Génesis, nos dice también el Nuevo Testamento. Antes de leer este pasaje, solamente quiero repetir esto. Dios crea un macrocosmos, el universo, con un sol y con todos los planetas girando alrededor del sol, y las estrellas, y todo lo que existe. Todo en el universo de lo que Dios crea, vemos que primero pone los cielos, la luz, el firmamento, y cuando ya la hierba está produciendo la clorofila, cuando ya la hierba está produciendo el oxígeno, Dios ubica en el medio ambiente que Él había preparado antes a la máxima obra de su creación, que es el ser humano. Los mismos científicos actualmente están asombrados de que el orden en el Génesis de la creación sea exactamente el orden científico para la vida. Porque no hubiera podido haber hombres si no hubiera animales ni plantas. Ni las plantas podían subsistir sin el agua. Entonces el orden es perfecto. Muy bien, este es el macrocosmos. Pero tanto el macrocosmos como el microcosmos, este es un átomo, este es un electrón y este es un protón, tienen el mismo patrón y tienen el mismo principio. Vuelvo a repetir, tanto el macrocosmos como la partícula más insignificante de materia tienen el mismo principio de Dios, porque Dios dejó su sello en el principio de su creación. Y en Hebreos 1, del 1 al 3, nos dice la Biblia de qué manera Dios continúa sustentando lo que Él creó. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Acuérdense que hay un principio en la física que nos dice que todo objeto se desplaza o lleva una velocidad proporcional a la fuerza aplicada. Si yo agarro una canica y le hago así a la canica le aplica una fuerza de 2 kilos y la canica sale disparada 15 metros, pero la canica se tiene que parar. Porque la velocidad de la canica y la distancia que la canica viaje va en proporción a la fuerza que yo le apliqué. La canica no puede seguir eternamente dándole la vuelta a la Tierra. Ahora la pregunta es a los científicos, a los sociólogos y a todas las personas que dicen que no hubo un principio, la pregunta es, ¿quién le hizo así a la Tierra? La Tierra lleva un movimiento de rotación y de traslación alrededor del Sol, y la Tierra y el macrocosmos continúa dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Si continúa dando vueltas y si el Sol está perdiendo millones de toneladas de masa, tuvo que haber un principio. Tuvo que haber un principio. Y si hubo un principio, tuvo que haber un creador. Pero cuando el ateo dice no hay Dios, llega a lo irracional y al absurdo, y dice la Biblia que es tan absurdo como poder negar la existencia de un Dios. Porque negar un principio es negar también que el universo tenga un propósito de existir. ¿Quién le da las vueltas a los átomos y a los electrones para que estén formando la materia? Hay átomos de hidrógeno, hay átomos de carbono, hay átomos de gases, hay átomos de helio, de oro, pero todas las cosas están formadas por moléculas. ¿Quién está manteniendo que estos átomos estén constantemente en movimiento? Dice Hebreos que Dios mismo, el que creó el universo, Él mismo sustenta todas las cosas con su palabra. La razón de existir del universo es la palabra de Dios. Y esta misma palabra de Dios que Dios habló para que el universo fuera y existiera, es la misma palabra que se hizo carne y nos visitó hace 2000 años en la persona de Jesucristo. Regresamos al Génesis. Y una vez que hemos entendido esto, las 3 clases de la creación, vamos al Génesis capítulo 1, versículo 28, y vamos a ver, una vez que Dios pone al hombre en la tierra, cuáles son las órdenes o los mandatos que Dios le da al hombre antes de que el hombre cayera en el pecado. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Número 1, llenad la tierra y sojuzgarla. Número 2, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le ordena 3 cosas al hombre. Tomen nota los que están llevando este estudio. Le ordena en primer lugar fructificar y multiplicarse. ¿Saben ustedes que esto significa que cuando Adán y Eva cayeron, no cayeron porque el pecado era sexual? Hay miles de personas. Yo me he encontrado, un día leí un libro en Estados Unidos de un japonés que decía que el pecado de Adán y Eva había sido sexual, que había tenido relaciones con la serpiente o con el diablo, y que por eso Dios los había maldecido. Pero sin embargo, este versículo nos prueba de que antes de que cayeran Adán y Eva, los dos ya habían recibido órdenes de fructificar y de multiplicarse, o sea, de llenar la tierra teniendo hijos. La segunda orden de Dios es que llenaran la tierra y la sojuzgaran. La palabra sojuzgar en el hebreo significa poner bajo el gobierno de. O sea, Dios nos pone en el huerto y nos pone todo lo que teníamos alrededor y nos dice: Dios, ustedes se van a encargar ahora de que esta tierra sea gobernada por ustedes. Ustedes van a llenar esta tierra con seres humanos. Y en tercer lugar, dice la Biblia, y señoríen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en los animales que se arrastran y que viven sobre la tierra. La triple orden de Dios era multiplicarnos, tener relaciones. Dios trajo al hombre y Dios trajo a la mujer. Trajo a 2 especies diferentes, pero siendo los 2 que tenían el mismo espíritu, los pone juntos para que los 2 produzcan algo que Dios iba a poner en ellos, la semilla o el germen de la vida.
Una vez un señor me dijo que nosotros descendíamos del chango, y entonces me acuerdo un chiste que me dijo, ¿de dónde sacó la pregunta de los 64,000 pesos? ¿De dónde sacó Caín su esposa? Porque dice que cómo se pudo casar Caín si no había tenido más personas. Y le dije, yo te voy a contestar esa pregunta, pero tú no me vas a contestar la que yo te voy a hacer. Y dice, ¿cuál es la que tú me vas a hacer? Y le dije, si tú crees que venimos del chango, quiero hacerte una pregunta, ¿de dónde sacó el chango a la changa? O sea, ya es suficiente irracional pensar que fuimos por accidente. Entonces sale un changuito, y también por otro accidente sale la contraparte del changuito, que es de otra especie del sexo opuesto, y se juntan los dos también por accidente, y por accidente producen algo que también es un tercer accidente. Y luego también por un cuarto accidente se encuentran que la creación que nace, o sea, el tercer changuito que nace, puede comer las frutas y las plantas que están alrededor. Y el oxígeno que puede respirar también es por accidente, y todo es por accidente. Entonces, de acuerdo a esta teoría, somos un accidente en medio de dos accidentes. Dice la Biblia en Romanos 1, profesando ser sabios, se convirtieron en necios. Ahora quiero que vean el versículo 29, en cuarto lugar. No solamente Dios le ordena al hombre multiplicarse, gobernar la tierra y señorear, ¿qué es lo que significa señorear o poner bajo el dominio a todos los animales? Quiero que noten ustedes que no hay especie animal en el universo que nosotros vivimos que no pueda ser controlada y domesticada por el ser humano. Los mismos tigres, los leones, hasta las tarántulas, los alacranes, las víboras, los elefantes, los camellos, todo reino animal es dominado y es gobernado por el ser humano, aun cuando el hombre está en estado caído actualmente. Y la cuarta cosa que Dios le ordena al hombre es que el hombre sería vegetariano. Versículo 29 del capítulo 1 del Génesis. Y dijo Dios, he aquí les he dado toda planta, quiero que noten esto, que da semilla. Planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. El hombre, antes de caer en el pecado, no comía carne. El propósito original de Dios es que el hombre comiera plantas que dan semilla, porque vamos a ver más adelante que hay plantas que no dan semilla, y fruta que da semilla. Pero vean lo que le dice a los animales en el versículo 30. Vean la diferencia. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta que verde le será para comer. No dice planta que dé semilla. Dice planta verde. O sea que el hombre tendría un alimento. Todo lo que produjera semillas le sería para comer. Y los animales no se comían unos a otros, sino que los animales comerían plantas verdes, pero que no tuvieran semilla. Dios hace diferencia entre el alimento de los hombres y de los animales desde el principio de su creación. Ahora vean el versículo 30, donde dice que toda planta verde les será para comer. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre comer una planta que da semilla y una planta que no tenga semilla? ¿Conocen ustedes alguna planta verde que no tenga semilla? Por ejemplo, ¿la lechuga se da en semillas? Entonces la lechuga no era para el hombre. ¿El pasto da semilla? ¿Perdón? ¿Tiene semillas el pasto? ¿Sí tiene semillas el pasto? ¿La lechuga también tiene semilla? ¿Sí? ¿Cómo es la semilla de la lechuga? O sea, es una semilla chiquita. O sea, cuando pasa el periodo normal de la lechuga para comerse, sí. La inflorescencia es cuando sale la semilla. Deme una planta que no tenga semilla, una planta verde. Una planta verde que no tenga semilla, o que no produzca semilla. Por ejemplo, el pasto cuando crece, ¿qué le pasa? ¿Produce semillas o fruto? ¿Perdón? ¿Los hongos? ¿No tienen semillas los hongos? La alfalfa no produce semilla, el pasto no produce semilla. Entonces Dios quiso, ¿verdad?, que el hombre comiera lechugas, que comiera coles, que comiera calabazas, que comiera mazorcas, que comiera aguacates, que comiera manzanas, que comiera nueces, pero no quería que comiéramos pasto. El pasto fue hecho para los animales, la planta verde que no producía semilla. Y Dios desde el principio quería que nosotros entendiéramos
que el cuerpo sea, cuando Dios dice que comamos plantas que den semillas, es porque el cuerpo que Él diseñó, lo diseñó para asimilar siempre mejor las plantas y las frutas que den semilla. Y por eso cuando el hombre cae en el pecado, mata el primer animal. ¿Cómo podía el hombre comer carne si no podía más que matar el animal? No había muerte, no había derramamiento de sangre. Entonces Dios desde el principio quiso que el hombre fuera vegetariano. Y ahora que nosotros hemos encontrado con tantas dietas vegetarianas que existen, vamos a encontrar un principio muy grande también, que todas las personas o los seres humanos que comen carne animal son los que más problemas tienen cuando pasan los 40 años de colesterol, de problemas del corazón, de circulación, de las arterias, por la gran cantidad de grasa que existe en la carne animal. Ahora, esto no significa, ¿verdad?, que los niños no necesiten carne para comer, porque sí la necesitan, pero el ser humano ya adulto no necesita carne para comer. Podemos comer pescado, podemos comer pollo y la mayor parte de vegetales y verduras y frutas. Y cuando nosotros seguimos este régimen, encontramos que es un régimen de lo más saludable que existe. No estoy invitándoles a ser vegetarianos, ni tampoco dice la Biblia que todo tiene una bendición de Dios y que todo con acción de gracias es bendito. Pero sí todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Muy bien, ahora vamos al capítulo 2. Y qué importante es que entendamos todo esto, porque si no, no vamos a comprender de veras cuando el hombre cayó del pecado. En el capítulo 2 del Génesis, versículo del 8 al 9, dice la Biblia, y Jehová Dios plantó un huerto. ¿Se acuerdan de Juan 15:1? Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Jehová plantó un huerto. Es Dios desde el principio el que labra alrededor. Cristo dijo, yo soy la vid. Cristo dijo, yo no soy el labrador, mi padre es el labrador, pero Él es la vid verdadera. Y lo vemos desde el Génesis 2:8. Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Saben ustedes por qué la Biblia especifica la situación geográfica del Edén? O sea, Dios hubiera dicho, Dios puso al huerto, ¿qué nos importa a nosotros que esté al oriente o al sur o al oeste o al este? Pero sin embargo, desde el principio, Dios nos dice, el oriente es el norte. Desde el principio nos dice Dios que todo lo que apunta hacia el norte es lo que está dirigido hacia el cielo. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían que en el Antiguo Testamento se menciona 4 veces que el cielo está al norte? El cielo está al norte. Ahora, cuando nosotros vemos el centro de la tierra, hay una cosa que es un misterio para muchas personas, ¿verdad? El magnetismo de la tierra. ¿Saben lo que es una brújula? Una brújula, ¿por qué siempre apunta al norte la brújula? ¿O quién le hace que apunta al norte la brújula? Pues es que las corrientes magnéticas salen así en la tierra, salen así, y todas se concentran en el norte. Entonces el magnetismo en la Tierra atrae todo hacia su centro de la Tierra, pero el magnetismo sale por afuera de la Tierra y regresa otra vez hacia el norte, y aquí es precisamente donde encontramos la fuerza misteriosa del magnetismo, que todavía como la luz no han sabido qué cosa es, aun cuando sabemos que es un fluido. Encontramos que el norte es precisamente el lugar geográfico que Dios ha diseñado para que el hombre sepa que siempre hacia el norte es el cielo, hacia el norte es el magnetismo y hacia el norte está todo lo que Él construyó para nosotros. ¿En dónde está Jerusalén? ¿Perdón? Hacia el norte, precisamente, hacia el norte. ¿Y saben que Jerusalén también es el centro de la tierra? Es el centro mismo de la tierra. Y si nosotros ponemos un mapa y vemos a Jerusalén, vemos que Jerusalén está en medio de Asia, de África y de Europa, en medio de 3 continentes. Y no fue accidente que Jesucristo naciera en el centro mismo de la tierra que Él construyó. Ahora en el versículo 9, dice la Biblia, y encontramos 3 clases de árboles. 3 clases de árboles que Dios le puso al hombre para que comiera de ellos. Dice el versículo 9, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, o sea, para alimento físico, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiero que pongan atención
y veamos lo siguiente. Aquí está el huerto del Edén. Dios pone árboles para comer. Todo lleno de árboles para comer. Este es el árbol número 1. Y en medio del huerto pone otro árbol, o dos clases de árboles. En medio del huerto. Este es el árbol número 2, y este es el árbol número 3. El árbol o los árboles que estaban alrededor del huerto eran buenos para comer y servirían para que el ser humano se alimentara. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué nosotros teníamos que comer si éramos inmortales? ¿Por qué Dios proveyó de que el ser humano continuara subsistiendo de algo para comer para poder subsistir en el huerto? ¿Significa que si no comía el ser humano o alimentaba su cuerpo, el ser humano no iba a poder seguir viviendo? Eso lo vamos a ver a continuación. El segundo árbol que Dios puso fue el árbol de la vida. El árbol de la vida significaba lo siguiente, y es algo que he meditado y he pensado durante muchísimo tiempo. He encontrado el árbol de la vida en la Biblia como 7 u 8 veces, y lo encontramos en último lugar en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 22. Pero el árbol de la vida era precisamente lo que podría mantener al hombre viviendo en estado inmortal. O sea, Adán tenía que llegar, yo no sé si todos los días o cada semana, pero él tenía que agarrar del árbol de la vida, porque más adelante dice Dios, de todo árbol les he dado para que coman. Y vamos a ver que la prohibición fue sobre el árbol tercero, pero mientras el hombre comiera el árbol número 2, el hombre viviría en estado inmortal constante. Y por último, hay un árbol que Dios pone en el huerto y que le prohíbe al hombre comer. Si nosotros no llegamos aquí al origen de la caída del ser humano, y si nosotros no entendemos el propósito de Dios para haber prohibido de ese árbol comer, no vamos a entender nunca la caída del hombre ni el propósito de Dios para la creación. Antes de pasar a ese, quiero que vean ustedes en el Génesis, capítulo 3, versículo 22 y versículo 24, el árbol de la vida. Génesis 3, 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo y sabiendo entre el bien y entre el mal. Ahora pues que no se alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Dios le había dicho al hombre, el día que tú comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día tú vas a morir, te vas a separar espiritualmente de mí. Y vemos que cuando el hombre cae y el hombre es sacado fuera del huerto, Dios dice, el hombre ahora es como uno de nosotros. Fíjense que está hablando en plural. Dios está hablando en consejo con las otras dos personas de la Trinidad, con el Espíritu Santo y con su Hijo Jesucristo. Y Dios dice que cuando el hombre comió de este árbol, se convirtió, fíjense que Satanás no le echó mentiras acá. Satanás le dijo al hombre, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y Dios dice en el versículo 22, ahora Él es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora Dios dice, no, ahora no quiero que el hombre regrese al huerto y coma del árbol número 2 y viva para siempre. Porque si el hombre hubiera en estado caído, aquí ya está caído el hombre, si hubiera caído y regresado a comer del árbol de la vida, el hombre hubiera vivido eternamente en estado caído. Y si hubiera vivido en estado eterno caído, escuchen esto, no hubiera podido haber redención. No hubiera podido haber redención. Porque precisamente la redención significa que Dios nos rescata o nos libra ¿de qué? De la muerte. De la muerte física y de la muerte espiritual. Entonces, vean el versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En cuanto el hombre prueba esa fruta, o la manzana, o plátano, o sandía, o mango, la Biblia no dice qué es lo que era, en ese instante el hombre es sacado fuera del huerto. Y se le prohíbe al hombre regresar jamás al huerto original. Se le prohíbe participar del árbol de la vida. Y Dios pone un querubín para impedir que el hombre regresara. Y desde entonces el hombre ha vivido fuera del huerto o de la presencia de Dios, alejado del árbol de la vida.
Ahora vean Apocalipsis 2. Apocalipsis capítulo 2, donde se vuelve a mencionar el árbol de la vida. Vean qué cosa más tremenda. Quiero decirles antes de seguir adelante que decía Pablo en 1 Corintios 2, hablamos sabiduría para los que han alcanzado madurez, ¿se acuerdan? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados entre el bien y entre el mal. Yo sé que estas clases son un poco muy pesadas para muchos de ustedes, principalmente para los nuevos, pero yo como creo que no hay nuevos aquí, los que menos tienen un año en Cristo, 2 años en Cristo, es necesario que nosotros recurriéramos y comenzáramos esta serie de estudios desde el principio para que nos diéramos cuenta el estado original en que Dios creó al hombre y la diferencia entre el alma y el espíritu y el propósito de Dios para la creación. Así que ojalá que hayan venido todos en esta mañana. Vean la promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de ¿qué? Del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, que no se ha quitado ese árbol. Ahí está el árbol de vida. Y nos dice Dios que nadie podía comer de ese árbol de la vida mientras viviéramos fuera del paraíso. Pero al que venciere, el premio en el Apocalipsis es volver a comer de este árbol de vida para vivir eternamente. ¿Y quiénes son los que han vencido? ¿Será que tenemos que ganarnos la salvación por las obras? Como andan por ahí muchas sectas como los testigos de Jehová y los mormones, andan trabajando, porque tenemos que ganarnos la salvación. Vean Apocalipsis 12:11. ¿Quiénes han vencido? Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes hemos vencido? ¿Y cuál es nuestra victoria? La de Cristo. O sea, Él con su sangre venció a las fuerzas del mal y Él con su sangre venció el pecado. Y ahora nosotros nos apropiamos de su justicia, nos apropiamos de su victoria. Cristo nos la regala al entrar a nosotros. Y ahora el cristiano, con Cristo dentro de Él es un victorioso. No porque nosotros hayamos vencido, como dijo Mario, sino porque el que vive dentro de nosotros ha vencido por nosotros. Y lo que nos ha dado la victoria es que estamos cubiertos de la punta de la cabeza a la punta de los pies con la sangre de Jesucristo. Y la otra cosa que nos da la victoria es que no solamente estamos protegidos con su sangre, sino que tenemos la palabra de su testimonio. Y cuando un cristiano, ya teniendo una victoria posicional, quiere caminar en victoria, no podrá el cristiano vivir en victoria si no es a través de la palabra de este libro. Si el cristiano no medita y no ora y no estudia las Escrituras, nunca conocerá la victoria, escuchen, experimentalmente. Posicionalmente tenemos la victoria, pero experimentalmente cristianos viven derrotados, porque no tienen la victoria de la palabra del testimonio. Acuérdense de una cosa, la cruz se encargó de la culpa del pecado, pero la resurrección de Cristo se encarga de una vida nueva. Entonces hay cristianos que sí son salvos, posiblemente son salvos, solo Dios conoce los corazones, pero no están viviendo en una vida nueva. No están viviendo en el poder de la resurrección, porque no se han apropiado de la palabra del testimonio de Dios. Y la palabra es la que nos hace crecer, la que nos hace madurar y la que desarrolla nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Regresamos al Génesis. Antes del Génesis vean Romanos capítulo 16. Entonces, este árbol de la vida es algo tremendo en las Escrituras. En el Génesis, Romanos 16, encontramos más claramente lo que significa el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis, Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes. Escuchen, pero quiero que sean sabios para el bien y ¿qué? Ingenuos para el mal. Desde el principio, Dios no quería
que el hombre asomara las narizotas en la parapsicología, ni en el ocultismo, ni en los misterios de los demonios, ni en el mal, ni en todo aquello donde el hombre mete la cabeza y a lo mejor nunca la vuelve a sacar. En otras palabras, Dios quería que el hombre viviera en un estado continuo de inocencia. Dios no quería que Adán conociera el mal. Y Satanás le había dicho, el día que tú comas, Adán, del tercer árbol, no es cierto que vas a morir, vas a ser como Dios conociendo el bien y el mal. Aquí vemos que Satanás cuando habla, siempre habla mezclando un poco de verdad con un poco de mentira. La levadura la inyecta y ese es el secreto de todas las sectas. Nunca Satanás se te va a decir esto es así, sino que te va a mostrar el 80% de verdad y vas a decir, pero es que traía la Biblia debajo del brazo. Y es que ese señor habla con la Biblia. Y es que esa persona me dijo que era cristiana. Es que el diablo nunca es más diabólico que cuando habla con la palabra de Dios. Nunca el diablo es más perverso que cuando usa la Biblia. Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, Él usó la Biblia y se la citó de memoria y le dijo uno de los salmos. Entonces no basta creer en Dios, no basta creer en las Escrituras, no basta conocer la Biblia, porque el diablo se la conoce de memoria, el diablo la recita y el diablo también cree en Dios. Así dice en Santiago capítulo 2. Entonces regresamos ahora sí al Génesis y creo que entendimos en esta mañana ¿por qué Dios no quería que el hombre comiera del tercer árbol? ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, yo soy la vida? Y el que me comiera, ¿se acuerdan? El que coma mi carne y beba mi sangre, no morirá eternamente. El cristiano, Dios ahora, le ofrece el nuevo árbol de la vida, que es Jesucristo. Él es el árbol de la vida. Jesús es la vida. Él es la misma fuente de la vida. Y cuando un cristiano pasa por el árbol de la vida, pero ahora ese árbol es una cruz, porque la palabra árbol en el hebreo es madera. Y cuando el cristiano ahora ve, o la persona no cristiana, ve a ese Cristo pegado en ese árbol de la vida, en ese árbol número 2, muriendo para que tú regreses al huerto y para que tú puedas vivir eternamente, Dios te invita y te dice, si tú crees que este fruto que produce vida puede salvarte, estira tu mano, recibe el fruto y cómelo. Y fue lo que Cristo dijo, el que comiera mi carne y bebiera mi sangre, el jugo de la fruta, podrá vivir eternamente. Ahora el hombre pasa alrededor del árbol de la vida, nosotros anunciamos el árbol de la vida y le decimos a la gente, vengan a comer y a beber gratuitamente, compren pan y vino gratis y no compren algo que no les va a saciar. Y Dios le ofrece en esta mañana a todo el mundo y a todos ustedes participar del árbol de la vida y vivir eternamente. Lo único que tú necesitas hacer es creer que ese fruto puede darte el conocimiento verdadero. Dios sigue prohibiendo que tú sigas participando del conocimiento del mal. A los jóvenes se les dice, es que necesitamos tener relaciones antes de casarnos para saber si vamos a ser felices. Ahí está, Dios no quiere que te asomes en el mal y que pruebes algo que puede marcar tu vida para todo tu matrimonio. Es que si yo no me echo mis copas, no voy a saber lo que es la borrachera. Es que tú no necesitas probar el mal para conocer el bien. Es que yo necesito estudiar la vida de los Maharivana Sutta y de los Maharashi y de los filosofías orientales y de la astrología para saber cuál es la verdad. Es que tú no necesitas conocer el mal para conocer el bien. El hombre necesita conocer la verdad y cuando el hombre conoce la verdad, el hombre está capacitado para no conocer la verdad, la mentira a través de la conciencia, sino para detectar y discernir el error por medio del Espíritu. Dice en 1 Juan 4, probar los espíritus. Ahora Dios, cuando somos renacidos de nuevo, no quiere que vengamos a las filosofías, no quiere que vengamos al ocultismo, a la astrología, al pecado, al sexo, a la inmoralidad, por medio de nuestros sentimientos y de nuestra voluntad, porque son engañosos, lo vamos a ver en la otra clase. Sino que quiere ahora que el cristiano, su hijo, venga y conozca el mal, pero no a través de una mente, sino a través del espíritu. Entonces yo discierno espiritualmente los espíritus. Puedo comprender, agarrar un libro en Salmos y darme cuenta que no me va a edificar nada, agarro y lo cierro y le digo, Señor, tu palabra me dice que no haga caso conforme a filosofías, que no me haga
alejar de la sabiduría que está en tu palabra. Entonces desecho espiritualmente todo aquello que me puede separar de la comunión con Jesucristo. Esta es exactamente la historia que se repite tanto en Adán como en el cristiano renacido de nuevo. Pero lo más importante en esta mañana es que nosotros comprendamos que tú necesitas venir al árbol de la vida, estirar tu mano y comer ese fruto y vivir eternamente. Porque ahorita hay alguien que está impidiendo que tú entres al árbol del Edén. Y es un ángel de Dios. Y ahora sin santidad y sin la sangre de Cristo, nadie podrá participar de la vida eterna. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos las gracias por mostrarnos cuál fue tu propósito original. Tú nos entregaste un planeta para gobernarlo. Nos rodeaste de animales del mar, aves, reptiles y mamíferos, y nos pusiste como corona sobre todos ellos. No solamente, Señor, nos pusiste como gobernadores de tu planeta y administradores, sino que también nos proporcionaste el alimento que sería beneficioso para nuestro cuerpo. Y nos pusiste, Señor, en un estado condicional de libertad. Nos hiciste agentes morales, no nos hiciste robots, y permitiste que nosotros libremente eligiéramos el creer tu verdad o el creer la verdad del enemigo, la mentira del enemigo. Señor, la historia se repite y por eso somos culpables. No solamente porque descendemos de Adán y hemos traído el pecado, sino porque hacemos la misma elección que él hizo cuando vivía en estado de inocencia. Señor, te pedimos en esta mañana que nos abras el corazón y continuemos participando del árbol de la vida, comiendo a tu Hijo todos los días en tu palabra. Señor, nuestro espíritu necesita alimento, y así como en el huerto tenía diferentes clases de alimentos Adán, ahora también tenemos alimento para el físico, y alimento para el intelecto, y alimento para el espíritu. La gente vive aburrida y sin propósito porque su espíritu no está alimentado. Son flacos espiritualmente, anémicos, porque no te conocen ni conocen tu palabra. Y mientras no entendamos esto, viviremos en desproporción entre el espíritu y el cuerpo. Te pedimos en esta mañana también que nos abra los ojos para ver que Cristo es la vida y que Él es precisamente la fuente de todas las bendiciones y la felicidad que el hombre puede encontrar.